Ya. Hoy día continuamos con la temática de variables trifásicas que estábamos viendo ayer. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que vimos ayer, por si acaso alguien no se acuerda. Ayer vimos varias materias, estuvo bien condensado. Vimos los que eran los sistemas polifásicos, sistemas bifásicos, sistemas trifásicos, cómo se generan las ondas trifásicas, que son a través de sistemas rotatorios. Y también vimos lo que eran las fuentes trifásicas y cargas trifásicas. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vamos a ocupar hoy día, que van a ser fuentes y cargas. Entonces, ¿se acuerdan? Si alguien se acuerda ayer, estuvimos viendo dos configuraciones para las fuentes, que era la configuración estrella y la configuración en delta. En la primera, que es la configuración estrella, nos dimos cuenta de que teníamos tres bobinados conectados a un punto común, el cual es el neutro, y cada uno de estos bobinados nosotros lo podíamos asignar como una fuente monofásica independiente. Claro que cada una de estas fuentes monofásicas son de igual magnitud y están desfasados 120 grados entre cada una. También vimos la configuración en delta, que como si ustedes se fijan en la configuración en delta, igual están conectadas estas tres bobinas, pero no tienen un punto común entre las tres. Entonces no hay un neutro. Lo mismo pasa acá, cada una de estas fuentes que nosotros vemos a cada una de estas bobinas se trabaja como una fuente monofásica independiente, y cada una de estas está desfasado 120 grados entre sí. Lo que vimos ayer era que si tomamos el voltaje de fase, que sería el voltaje entre el punto 1 y el punto común, que sería el neutro, el voltaje entre el punto 1 y el neutro es diferente hasta el punto 1 y el punto 2. Entonces nosotros definimos entre el punto 1 y el neutro, entre el punto 2 y el neutro, y el punto 3 y el neutro, como voltaje de fase. Y los voltajes que están entre los terminales de línea, que eso también lo vimos ayer, terminales de línea, los voltajes que están entre los terminales de línea se van a llamar voltajes de línea. Y definimos ayer, mediante la resolución de los LBK, que los voltajes de línea para una estrella eran raíz de 3 veces más grandes que los voltajes de fase y desfasados adelantados en 30 grados. A diferencia de la delta, que si se acuerdan, en la delta podemos ver que entre el punto 1 y el punto 2 es lo mismo que la bobina, o lo mismo que la fuente. Entonces, para este caso, al no haber neutro, nosotros decimos que el voltaje de fase es el voltaje entre los terminales de la bobina, y podemos decir que el voltaje de fase es igual al voltaje de los terminales de línea. Entonces, en este caso, si tenemos una delta, el voltaje de fase y el voltaje de línea se puede decir que son iguales. Esto dijimos que eran para todas las fuentes que sean fuentes equilibradas. Se cumple que E1N, E2N o E3N, o más conocido como BAN, BBN, BCN, son los voltajes de fase. E12, E23, E31 o BAB, BBC y BCA son los voltajes de línea. Nosotros vamos a tender más a usar esta notación, la que es con BAN y BAB. Esta igual se ocupa bastante, pero para el concepto del curso vamos a ocupar más esta notación la notación con letras, más que con números. Y definimos que si definimos como secuencia positiva, o 1, 2, 3 o ABC, tenemos que, como expresamos en función, como la FEM o el voltaje inducido por coseno omega t, y eso lo pasamos a un fasor como el E1N o el BAN como el voltaje RMS, ángulo cero. Esto es lo que estábamos viendo ayer. El E2N, en este caso, que sería el BBN, es el voltaje RMS, ángulo 120, menos 120, y el E3N o el BCN sería el voltaje ángulo 120 o menos 240. Eso es lo que estábamos viendo ayer. Entonces, acá tengo una tabla resumen, por si acaso le quieren tomar un pantallazo. En la tabla de resumen, cómo se ve esto para para cada fase, o en los voltajes en estrella y los voltajes de línea, cómo es el comportamiento. En este caso, los voltajes de línea los expresamos para una estrella
nos queda como raíz de 3 ángulo 30 el voltaje de fase. Y en el caso de la delta, lo mismo, el voltaje VAB va a ser igual que el, como podríamos decir, el VAN, pero en este caso no tenemos neutro. Entonces vamos a decir que el voltaje de fase es igual al de línea, que es el voltaje en la fuente, monofásica independiente. Y aquí está la expresión matemática para cada uno de estos, para las fuentes en estrella y las fuentes en delta. Ahora, como les decía anteriormente, para la conexión en estrella, en secuencia positiva, el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande, desfasado en 30 grados positivos, adelantado en 30 grados. Como se ve acá, si aquí tenemos el voltaje de el VAN, el VBN o el V12 está acá, en el diagrama fasorial. O sea, se nota que es más grande y que está desfasado ahí en 30 grados. Tenemos acá que se cumple, obviamente, que la suma fasorial, que esto lo vimos en la clase pasada, que de la suma fasorial de cada uno de los voltajes de fase, si los sumamos, da igual a 0. Si se pueden ver, si sumo aquí, yo creo que es donde mejor se ve. Puedo rayar, a ver. Dibujo. Creo que no me deja hacer anotación. A ver. De grupo, pausa. Ya. No me deja, qué raro, no me deja dibujar. Pero si se fijan acá, tenemos L1N y tenemos L2N. Si se fijan bien, si nosotros sumamos ambas, el resultado de esto nos va a quedar como justo el contrario del... Nos va a quedar, si sumamos estas tres, si se fijan, el resultado nos va a dar 0. Entonces, ahí la suma de ambas, en este caso, da hacia acá, y eso sería justo el contrario del L1N, como para que lo puedan ver. No sé si se entiende, entonces ahí eso se cumple acá. Y lo mismo con el E12, L23 y L31, también se cumple que la suma es 0 y sus magnitudes son iguales. Eso es como un repaso de lo que vimos ayer en fuente. En carga vimos la carga en estrella y la carga en delta, que cumple el mismo, se cumple lo mismo que en el caso de la fuente, carga en estrella y carga en delta. Y para todas las cargas equilibradas en estrella o en delta se cumple que la suma fasorial de las corrientes es 0. Acá lo podemos ver porque esta conexión neutro puede no existir. Y obligatoriamente la suma de las tres corrientes que entran a un punto común son igual a 0. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff. Pero nosotros sabemos que fasorialmente, si sumamos I1, I2 y 3, eso es 0. Lo mismo para los sistemas equilibrados, cargas equilibradas, sabemos que los módulos de las corrientes son iguales. O en otra notación que IA más IB más IC es igual a 0 y que los módulos son iguales. Eso cumple para ambas cargas. Y acá tenemos un resumen, esto sería para cargas, no para fuentes. Para cargas trifásicas, ¿se acuerdan que ayer hicimos la ecuación, desarrollamos los LBK y encontramos que en el caso de la corriente IA era igual a B1N o BAN partido en Z. Entonces ahí sabemos que la corriente que pasa por la línea va a ser igual a la corriente de fase. En el caso de la carga en delta, desarrollamos el LSK y nos dimos cuenta que, y el LBK también, y nos dimos cuenta que la corriente I12, o sea, la corriente que pasa por la fase, era el B12 o el VAB partido en la impedancia Z. Por lo tanto, la corriente de línea era la corriente de fase por raíz de 3, pero está desfasada en menos 30 grados. Eso significa que atrasa en 30 grados.
Eso fue lo que vimos ayer en clase. Esto es como un resumen de lo que vimos ayer, y acá están definido para I2 y para I3. Así que, si también se le quieren tomar un pantallazo. Si no, después lo voy a subir ahí al campus. Bueno, y acá está el diagrama fasorial. Se parece al de voltajes, pero se dan cuenta, aquí tenemos la corriente de fase para una delta, una conexión delta, y la corriente de línea, que es raíz de 3 veces más grande, pero ahora está desfasado en menos 30 grados. Ahora estamos retrocediendo 30 grados. Bueno, y ahora partimos con lo de hoy día, que lo que vamos a ver hoy día es más corto, pero es casi pura aplicación. Algunos ya lo vieron en YouTube. Vamos a ver lo que es el equivalente monofásico. Esta es una manera mucho más sencilla de desarrollar ¿cómo se llama esto? Desarrollar un circuito trifásico que esté equilibrado. Ojo, chiquillos, que esto solo se puede aplicar a sistemas equilibrados. Si ustedes tienen un sistema desequilibrado, no pueden aplicar un equivalente monofásico. En el equivalente monofásico, como está diciendo, es para cargas equilibradas y guarda una relación entre las variables de línea y de fase. Basta con conocer solo una de ellas y el resto se calculará de acuerdo a la conexión de la carga trifásica. O sea, como podemos transformar un sistema trifásico en un equivalente que sea monofásico y de ahí determinar cada una de las variables que necesitamos. ¿Qué es esto? Esto es conocido como un esquema unilineal de un circuito trifásico, donde tenemos una fuente. ¿Cómo se llaman? Estas rayitas representan que hay 3 fases, y acá tenemos una impedancia de línea, y de ahí tenemos una impedancia en estrella, o sea, fijan que es trifásica por sus 3 rayitas, una impedancia en delta 1 y una impedancia en delta 2. Tenemos 2. Esto se le conoce como un diagrama unilineal o unifiliar, también le dicen. Es muy ocupado, de hecho, se ocupa en la mayoría de los sistemas eléctricos para definir las redes, porque como se trabajan casi siempre con puras redes trifásicas, sería muy largo estar, o sería muy complicado estar dibujando todos los cables y más difícil de interpretar. En este caso, si se fijan, esta es la representación del esquema trifásico, en la representación del esquema trifásico que estamos viendo recién, el diagrama unilineal. Todo esto nosotros lo resumimos de esta manera. Es mucho más fácil de dibujar, más rápido, y la idea es que se pueda entender sin tanto dibujo. Así que ustedes tienen esto y generalmente se pasa a esto. Uno lo interpreta más rápido de esta manera. Ya, si se fijan, acá tenemos una fuente trifásica, secuencia positiva, tenemos los ZL, son todos iguales los Z línea, acá nos dice la corriente IB, acá tenemos el voltaje de línea, en este caso los voltajes entre la carga de línea, que está como BCC', porque está entre el punto C y el punto C'. De ahí tenemos los voltajes entre B' y C', que sería después de la carga, que en realidad es el voltaje de línea que está sometido la carga acá en estrella. Que está sometida la carga en estrella. Así que en ese caso, chiquillos, se pueden ir interpretando cada una de las variables, las corrientes y los voltajes. Ahora, existen dos maneras de expresar un circuito trifásico mediante equivalente monofásico. Tenemos el equivalente en estrella y el equivalente en delta. ¿De qué nos sirve cada uno? Cumple la misma función. Ambos se pueden ocupar. ¿De qué nos sirve? Que, por ejemplo, depende de las variables que nos estén dando. Si nos dan el voltaje de línea, por ejemplo, y tenemos más cargas en estrella, nos conviene ocupar el equivalente en estrella, el equivalente monofásico en estrella. Si tenemos muchas más cargas en delta que en estrella, nos conviene ocupar el equivalente en delta, porque sería menos cálculo. Entonces ahí pueden ocupar cualquiera de los dos que ustedes quieran, el que les acomode más. Ambos se resuelven de la misma manera, solo que tienen unas pequeñas diferencias que vamos a ver ahora. El equivalente monofásico en estrella, la diferencia es que tomamos el voltaje de fase,
y las impedancias que están en estrella mantienen su valor. La impedancia de línea siempre se suma, que es como si fuera una carga en estrella. A pesar de que no están conectadas a un neutro, pero se asume que es como una carga en estrella. ¿Por qué? Porque las corrientes que pasan por ellas son las corrientes de línea y no las corrientes de fase. Entonces asumimos el ZL siempre como una carga en estrella. Y para el equivalente en estrella, la única diferencia que se hace es que las cargas en delta, la impedancia de la carga en delta, se divide en 3. Disculpa, Entonces, ¿sí? eh, eh, consulta, ¿cuál es la diferencia entre una de línea y una de fase? Que todavía no lo alcanzo a ver para no perderme ahora. A ver, Gastón, ¿cuál es tu consulta? ¿Cuál es la de línea y cuál es la de fase? Es que ¿La todavía no corriente? alcanzo a ver. Sí, y es para no perderme ahora. Ya, vamos para atrás Por para favor. mostrarte. Mira, aquí tenemos un circuito trifásico. Si te fijas bien, la corriente IB es una corriente de línea, porque circula a través de lo que sería la línea. No sé si me entiendes. Pasa Sí, a través de, por ejemplo, acá, impedancia de línea, acá. Pero esta misma corriente IB, si la vemos acá, llega hasta este punto, que sería acá, y acá se divide. No sé si lo ves. sí. Hay un punto de separación, acá donde se dividen. Se divide en dos, y cada una de estas sería una corriente de fase, porque pasa por una fase de la delta, que esta sería como la corriente IAD, y la que sería acá sería la IBC. Entonces, la IB se divide en dos corrientes, la IB, que es corriente de línea, se divide en dos corrientes de fase. No sé si se entiende. Sí, pero cuando se divide nosotros decimos que es de fase, o no, no entendí eso. Es que como la IB al principio es de línea, igual pasa por una impedancia. Ah, ya, claro, es que eso es lo que estábamos hablando justamente antes, que para las cargas en estrellas, las corrientes de línea y de fase son iguales. En cambio, para las cargas en delta, no son iguales. Entonces, eso es lo que Ah, ya, por ya. eso se puede prestar para confusión. ¿Por qué? Porque en este caso la estrella, uno dice que es corriente de línea, pero está pasando por la fase. ¿Pero por qué? Porque las corrientes de línea y de fase son iguales en la estrella, pero en la delta Ah, no. ya, ya, me queda claro. Ya, bueno, gracias. Lo Ahora mismo, entendí. para los que están escuchando, lo mismo pasa con el tema del voltaje. Uno puede decir, pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el voltaje de fase y el voltaje de línea? En este punto, si nosotros lo vemos para una delta, el voltaje de fase y de línea son iguales. Pero si lo vemos por una estrella, en este caso, entre este punto y este punto tengo un voltaje de línea y tengo acá dos cargas. Pero el voltaje de fase sería entre la carga y el neutro acá. Entre el Z ahí y entre este punto y este punto de acá. Y el voltaje de línea sería entre este punto y este punto, que toma dos impedancias, por eso es diferente. No sé si ahí se puede entender un poco mejor. Estábamos acá en el equivalente en estrella. Para el equivalente en estrella, nosotros tomamos el valor del voltaje de fase. Entonces, si ustedes le dan el voltaje de línea, tienen que pasarlo a fase. En ese caso, dividirlo por raíz de 3 y desfasarlo 30 grados. Ahí, chiquillos, es bien como a referencia de ustedes cómo quieran tomarlo, que lo vamos a ver a medida que ustedes pueden ir haciendo ejercicio. Por ejemplo, si yo les digo en un ejercicio que el voltaje de línea es 380 y les digo hagan un equivalente monofásico en estrella, ustedes pueden tomar como ustedes quieran la referencia. No sé si me entienden. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es que toma los 380 y dice, esos 380 que me dan es 380 fasor 0. Entonces mi voltaje de fase debería ser los 220 ángulo menos 30, porque está desfasado menos 30 grados el voltaje de fase con respecto al de línea. Pero lo que generalmente se hace en ese caso, que es lo que hacen otras personas, es que dicen, ya, me dan el voltaje de línea, entonces digo, ese es el voltaje de línea, son 380, pero esos 380 yo digo, esos 380 tienen ángulo 30, por lo tanto el voltaje de fase va a ser 220 ángulo 0. Eso
no significa que esté bien o que esté mal cualquiera de los dos planteamientos, sino que son dos formas de ver el problema, y al final lo único que va a quedar de diferencia es que van a quedar con 30 grados de diferencia, porque depende de dónde tomen su punto de referencia. Para concepto del curso, yo les recomiendo que siempre tomen el BAN como ángulo cero. Y no puede ser en un caso muy particular que ustedes tengan un ejercicio que tengan que encontrar solo las corrientes de línea y solo ocupar voltajes de línea. En ese caso pueden tomar los 380 con ángulo cero. Pero eso depende de ustedes. Ustedes sean la referencia. Y eso es lo que vamos a ver también en el primer laboratorio la próxima semana. Cómo cambian dependiendo los valores, dependiendo de la referencia. ¿Por qué? Porque quiero que simplemente el desfase es el desfase entre las ondas, o sea, cuánto tiempo pasa entre una onda y la otra. Y eso depende de qué onda nosotros tomemos como referencia. Si nosotros tomamos como referencia BAN, obviamente los desfases nos van a quedar de cierta manera, y si nosotros tomamos como referencia BAB, nos van a quedar de otra manera. La única diferencia final es que si dos personas hacen el ejercicio de las dos maneras, es que uno le van a quedar con 30 grados de diferencia todos los resultados y el otro le van a quedar con menos 30 de diferencia todos los resultados. Pero en el fondo eso no significa que estén mal, sino que tomaron otra referencia, ¿no? Bueno, como les decía, en este caso, para el equivalente en estrella, tenemos nuestro BAN, que es el voltaje de fase, nuestro ZL, que lo tomamos como si fuera una carga en estrella, nuestra carga en estrella, que su impedancia queda igual, y nuestras cargas en delta, que las dividimos en 3. Eso sería, y de esa manera nosotros vamos a obtener todos los voltajes, todas las corrientes de fase. En el caso de la estrella da lo mismo porque la corriente de fase y la corriente de línea es la misma. Pero en el caso después de la delta hay que transformarla posteriormente. ¿Y cómo la transformamos? La multiplicamos por raíz de 3. Y la desfasamos 30 grados. En el caso del equivalente en delta, la diferencia acá es que nosotros tomamos como voltaje el voltaje VAB, voltaje de línea, como nuestra fuente, y por lo tanto, entre nuestros puntos acá, aquí deberíamos tener el punto A y el punto E, pero aquí les puse un XY para que también pudieran ver, este X es el punto A también, para que pudieran ver la diferencia. ¿Qué pasa en este caso? Las cargas en delta se mantienen igual, como su nombre dice, el equivalente en delta, las cargas en delta se mantienen igual, y las cargas en estrella se multiplican por 3 el valor de la impedancia. En este caso, si se fijan, teníamos una carga de línea que se tuvo que multiplicar por 3, y una carga en estrella que también se multiplica por 3. Y esos serían los dos tipos de equivalente monofásico. Ahora tengo un ejercicio propuesto, que también está en el apunte, si lo quieren ir viendo en el desarrollo, pero la idea es que lo vamos a ir resolviendo y que si van saliendo dudas también, puedan irlo resolviendo en el momento. Entonces, el ejercicio que nos pide determinar todas estas variables, y B y C de la estrella, y A de la delta 1, y así todo. El BB, que sería el voltaje entre estos puntos, el BAN, el BBC, el prima, que serían estos puntos de acá, del circuito de la figura, que es el mismo circuito que estábamos analizando recién. Una carga en estrella y dos cargas en delta. Así que vamos a empezar a desarrollarlo. En este caso, chiquillos, ¿qué equivalente ocuparían ustedes? Delta, En delta. ¿Por qué en delta? porque hay más configuraciones de ese tipo. Hay más configuraciones en delta. Ya. Podemos ocupar en delta, en este caso está resuelto en estrella, pero también se puede ocupar en delta. En este caso tenemos una estrella y tenemos el de línea, que también pasa por ser estrella. Entonces tenemos dos en delta y dos que nos servirían como estrella. Así que en este caso cualquiera de los dos nos implica el mismo cantidad de trabajo.
Ahora lo vamos a resolver en estrella y ustedes después lo van a tener que resolver en delta. Los resultados le tienen que dar exactamente iguales. Se van a dar cuenta que les van a dar lo mismo. Pero en este caso lo vamos a resolver en estrella. También se puede resolver en delta, ahí no hay problema. De hecho, sería súper bueno que lo hicieran también para que lo vayamos viendo. Entonces aquí nos dan los datos para comenzar. Sabemos que el voltaje VAB, que sería este de acá, es 460 ángulo 0. Entonces, como decía Luis, en este caso nos dan el voltaje de línea. Entonces, por lo tanto, sería mucho más fácil, de hecho, hacer el equivalente en delta. Pero como sería más fácil, vamos a hacer el equivalente en estrella entonces. Nos dan la carga de línea, que nos dan su impedancia por fase, el Z en estrella, que nos dan su impedancia por fase, y los Z de los deltas, que nos dan sus impedancias por fase. Por lo tanto, aquí vamos tratando de resolver. En este caso, lo hicimos más difícil porque hicimos en estrella, se podría haber hecho en delta. Entonces después a ustedes les va a quedar ahí hacer trabajarlo en estrella. En delta, perdón. El equivalente monofásico en una estrella, acá tenemos nuestro VAN, si se fijan, era 460, el valor del voltaje de línea, entonces el voltaje de fase es los 460 ángulo 0 dividido en raíz de 3 fasor 30, lo que nos da este resultado de acá, 265.58 ángulo menos 30. Como estamos haciendo un equivalente en estrella, se mantiene igual la impedancia de línea, 1 más J3, ohm, la impedancia en estrella de acá, 100 ángulo 30, y en este caso, de acá, nos queda, que eran las de acá, que eran 330 y 200, nos queda dividido en 3, 110 ángulo 60 y 66.67 ángulo 30. Chiquillos, ¿qué significa que este tenga ángulo menos 60? A ver si alguien se acuerda del curso pasado. ¿Cómo? ¿Qué significa que esta impedancia sea 110 ángulo menos 60? Ese menos 60, ¿qué nos va a indicar? Está retrasada 60 grados respecto a la entrada, ¿o no? Pero aquí estamos viendo, ese es el valor de la impedancia, no es del voltaje. Ah, sí, sí. En este caso, esta impedancia, ángulo menos 60, ¿qué creen ustedes que nos está indicando? Que tiene una componente compleja. Ya, tiene una componente Capacitivo. compleja. Y esa componente compleja, ¿qué nos indica? ¿Es capacitivo? ¿Es inductivo? ¿Es resistivo? Sería ¿Capacitivo? Ya bien, aquí Miguel Raín nos dice que es un capacitor. ¿Es un capacitor? ¿Cuál sería la impedancia de un capacitor? Vamos bien, pero todavía no. Menos 90. Menos 90, gracias Javiera. Entonces, la impedancia de un capacitor es menos 90. Y si nos dice que es menos 60, ¿será una combinación de qué creen ustedes? De un capacitor y un inductor. ¿Puede ser de un capacitor y un inductor? Sí, puede ser. O también puede ser de un capacitor y Una resistencia. una resistencia, ¿cierto? Generalmente cuando nos quedan entre medio son de mezclas de capacitores con resistencia, RC, y en este caso, por ejemplo, sería un RL. Es difícil tener un LC. Bueno, podrían tener un RLC que sea la mayor componente capacitiva también, y también haga funcionar de esta manera. ¿Qué nos dice si nosotros vemos este 110 ángulo menos 60, nosotros solo verlo, sabemos que lo podemos definir como una componente resistiva y una componente capacitiva, donde la impedancia capacitiva es mayor que la resistiva. Si fueran iguales, tendríamos un ángulo de menos 45. Si es menor a menos 45,
menor a menos 40. Si está más cercano, en este caso a 0, creo que sería como mayor decir eso. Si en este caso está más cercano a 0, sería más resistivo y capacitivo. Y en este caso, el 100 ángulo 30 nos está diciendo que tenemos un sistema RL, pero donde la resistencia es mayor que la inductancia. La impedancia resistiva es mayor que la impedancia inductiva. Vamos a asumir que se trabaja con RL o RS. Sí, a menos Ya. que el diagrama nos diga lo contrario, o que el encabezado nos diga, pero si nos entregan una caja negra en este caso, como un cajón vacío y nos dan el valor, nosotros podemos definir como esto como un sistema RC y RL, cada uno, Ya. y recomendado que siempre lo asuman como serie, porque es mucho más fácil descomponerlo en serie que en paralelo. O sea, si nos dan acá la cajita negra, en este caso, nosotros podríamos encontrar, esto es súper fácil, pues si alguien toma la calculadora y escribe 100 ángulo 30, les va a dar una componente real y una imaginaria. Y ahí ya tienen, en la parte tendrían cómo cambiar esto como una resistencia y una inductancia. Si escriben en 110 ángulo menos 60, les va a dar una componente real e imaginaria, y ahí tienen su resistencia y su capacitor en serie. En paralelo se complica un poco más. También se puede hacer, pero es mucho más difícil. Pero eso generalmente nosotros de ahora en adelante lo trabajamos como el fasor, como la impedancia, pero también les puedo pedir acá encontrar, por ejemplo, después más adelante, cuál es la potencia resistiva. Entonces ahí ustedes tienen que separarlo en la parte real y en la parte imaginaria. Ya, chiquillos, sigamos entonces. En este caso, queremos encontrar, bueno, de los cálculos que decía recién, el BAN sería nuestros 460 ángulo 0 dividido en raíz de 3 ángulo 30, lo que nos da el voltaje de fase. Ahora encontramos el set equivalente. En este caso vamos a encontrar un set equivalente del circuito en paralelo, que serían estas tres. Como estamos viendo un equivalente monofásico, lo asumimos como una fase, y estos son tres impedancias en paralelo, podemos calcular su equivalente. Entonces aquí calculamos el paralelo, la impedancia equivalente paralelo, y nos da este valor que es 37.59, ángulo menos 10.02. En este caso, esta impedancia nos está diciendo todavía que es más capacitiva que inductiva. Y ahora calculamos la corriente IA, en este caso, que nos la pedían, tenemos la corriente IA, que sería el voltaje de fase dividido en el equivalente del paralelo más el voltaje, más la impedancia de línea. Y en este caso la corriente nos da 6.775 ángulo menos 44.084 amperes. Esa sería nuestra corriente IA. ¿Me van siguiendo hasta acá, chiquillos? Estamos resolviendo, si se fijan, esto es un circuito trifásico, y lo estamos resolviendo ahora como si fuera un circuito monofásico. Está súper simple. Pablo, Ahora, ¿sí? eso era todo el circuito que teníamos antes, hecho monofásico, ¿cierto? Sí, vamos para atrás. Es todo este circuito. ¿Se fijan? Acá tenemos impedancia de línea, impedancia en estrella, impedancia en delta 1 e impedancia en delta 2. Estas tres, si se fijan, están en paralelo. ¿Cómo sabemos? Porque acá comparten los mismos puntos. Si nosotros acercamos el nodo, estas tres comparten el mismo nodo, estas tres comparten el mismo nodo en B y comparten el mismo nodo en C. Entonces podemos decir de que están en paralelo cada una. Estarían en serie con la impedancia de línea, que es lo que tenemos acá. Ya. Ahora seguimos calculando lo que nos pedían. Nos pedían calcular los voltajes de la carga, de la carga de línea. Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje de la carga de línea? Sería el valor de la corriente por la impedancia de la carga, ¿cierto? Como ahí ocupando ley de Ohm nomás. Tenemos en este caso el valor que hemos calculado recién de la corriente IA, y tenemos el valor de la impedancia de línea en este caso.
y eso nos da un voltaje de 21.426. Ya, ese no sería nuestro voltaje de pérdida de línea. A ver, hagamos algo. Nuestro voltaje de fase, ¿cuánto era? 265. Que alguien calcule qué porcentaje es 21.43 en este caso de 265.6. A ver si alguien lo puede calcular y lo escribe ahí en el chat. 21, ¿cuánto? 21. 21.43, que sería este que tenemos acá. ¿Qué porcentaje es de 265.6? ¿El 8.07% o no? Ah, no lo tengo calculado, así que no sé Sí. si se lo Sí, comprueba. eso mismo. Sí, Ya. está bien. Eso quiere decir que tenemos una caída de potencial o una pérdida de voltaje de un 8 punto ¿cuánto? 0.07. Un 8.07. Eso nos quiere decir de que tenemos una caída de potencial bastante alta. ¿Por qué? Porque lo normal, por ejemplo, bajo la regulación que nosotros tenemos en Chile, nos indica que desde el punto de conexión hasta el punto más lejano de una instalación, la caída potencial no debe superar el 5%. Y en este caso, estamos viendo que ya estamos partiendo ya con un 8% menos. Entonces ahí estamos viendo que el voltaje que nos va a llegar va a ser mucho menor de lo que en realidad necesitamos. No sé si me entienden, chiquillos. Entonces es como si ustedes midieran en los terminales de un enchufe con un tester y les diera que están recibiendo como 190 volts. No sé si me entienden, o 200 volts. En ese caso, ¿qué les va a pasar? Sus artefactos van a empezar a consumir más corriente, se van a echar a perder y algunos simplemente van a dejar de funcionar. Eso pasa bastante. Entonces, una de las cosas que se tiene que arreglar y que nosotros vamos a ver en este curso un poquitito más adelante en esta misma unidad. Después, ¿qué nos pide? El BAN, BA,N. En este caso son... claro. En este caso son la misma corriente de línea por el equivalente que habíamos calculado, que sería este equivalente del paralelo. Estamos viendo entre este punto y este punto. Entre A y N. Entre A' y N. Y eso nos da 254.7. Ahí están, si sumamos esos dos, debería darnos el valor total que es de la fuente. Y de ahí nos piden calcular, en este caso, el valor que pasa por la fase A de la estrella, la corriente que pasa por la fase A de la estrella. En este caso, si se acuerdan de lo que vimos de la materia de ayer, sabemos que la corriente que circula por la línea de una estrella es el voltaje de fase dividido en la impedancia de fase. Eso lo hicimos los cálculos ayer, está en el video de ayer, todo el desarrollo para alcanzar de dónde sale esta ecuación. Y en este caso nos dice que la corriente IA de la estrella es de 2.547 con un ángulo de menos 64.067. Ahora calculamos la corriente de fase de la delta 1. En este caso tenemos que el voltaje que tenemos acá es el BAN', que ya lo habíamos calculado, dividido en la impedancia de la delta, que se acuerdan que la impedancia la dividimos por 3. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan que si uno ejecuta desde viendo como el sistema trifásico normal, el voltaje al que está sometido la impedancia de línea, o sea, la impedancia de la delta es el voltaje de línea. Entonces aquí como nosotros lo estamos sacando con el voltaje de fase, por eso también hace que nosotros lo dividamos por 3, la impedancia.
Así que la corriente de línea, la corriente que circula en el equivalente monofásico de la delta 1 es 2.315, ángulo 25.93. Y para terminar con las corrientes, tenemos la de la segunda delta, que es lo mismo, el mismo voltaje, ahora dividido por la impedancia del equivalente monofásico de la segunda delta. Y eso nos da una corriente de 3.82, ángulo menos 64.067. Si ustedes desarrollan con puros mallas el sistema, les va a dar exactamente los mismos resultados. Les va a dar el mismo resultado. El voltaje de fase de la delta les va a dar el mismo resultado. Entonces, esto lo que hacemos es que es mucho más fácil ver un sistema como si fuera monofásico que ir resolviendo. Imagínense, si lo tratáramos de resolver, parece que perdí el... A ver. Ahí sí. Imagínense tratáramos de resolver esto con puras mallas. Tenemos que hacer malla por acá, una acá, otra acá. Al final se nos complicaría bastante. Tendríamos que resolver cada uno por separado y ahí se nos complicaría mucho el sistema. En cambio, con el equivalente monofásico, resumimos todo este circuito en un circuito que es bastante simple. ¿Se fijan? Es bastante sencillo. Y la resolución era súper fácil. Ahora, ya aquí tenemos nuestros resultados obtenidos para nuestro equivalente en estrella. Tenemos acá el valor del voltaje de fase, tenemos acá el valor de la pérdida de voltaje en la línea, tenemos el voltaje que le llega a los terminales de las cargas, y en este están solo los voltajes, y acá están las corrientes. Acá tenemos la corriente IA, y tenemos la corriente que pasa por la estrella, la corriente que pasa por la delta 1 y la corriente que pasa por la delta 2. Obviamente, la suma de estas tres corrientes va a ser igual a esta. Y ahora vamos a ver qué nos pedían, otros cálculos. ¿Se acuerdan que, si vamos para atrás, ahí sí. Si vamos acá, nos piden calcular IB, IC de la estrella, y el IA del delta 1 este ya lo tenemos. El IAB todavía no lo tenemos del delta 1, el ICA del delta 2 todavía no, el BB, esto no los tenemos, hay que calcularlos. Pero ahora los vamos a calcular ya conociendo los valores, los vamos a determinar. ¿Cómo lo determinamos? Por ejemplo, calculamos el IB. El IB, nosotros sabemos, como este es un sistema equilibrado, que va a ser IA por 1 por ángulo menos 120, porque también sabemos que es de secuencia positiva. Entonces, la única diferencia, se mantiene la magnitud, se mantiene acá el módulo, y el ángulo cambia. El ángulo ahora nos queda como menos 164. Calculamos el IC, en este caso, que tenemos ya la corriente IA, y lo multiplicamos por un ángulo 120, y nos queda como, porque se acuerdan que acá era menos 44.084. Y en este caso, calculamos el IC, se mantiene la magnitud y cambia el ángulo, que ahora a los menos 44 le sumamos 120 y nos queda este valor. Y de ahí el IC, IC' de la estrella, tenemos el IA' de la estrella, ya lo hemos calculado, lo multiplicamos por un ángulo 120 y nos da el valor que estábamos buscando. Y ahora tenemos que encontrar esta corriente, que aquí hay que hacer un cálculo, que es la corriente IA'B' del delta 1. Entonces nos está pidiendo ahora la corriente de línea que entra al delta... la corriente de fase entre IAB del delta 1. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos acá la corriente de línea,
que habíamos calculado. Por lo tanto, como calculamos la corriente de línea, nosotros sabemos que la corriente de fase que entra a la delta es raíz de 3 veces menor, desfasado en menos 30 grados. O sea, claramente lo dividimos por raíz de 3 ángulo menos 30 grados. Y eso nos va a dar la corriente que pasa por la fase. No sé si lo ven, no sé si lo logran ver. Tengo que volver atrás para explicar, pero creo que se queda pegado cuando... Ahí está. Entonces nosotros lo que habíamos calculado con el equivalente era esta corriente que circula por acá. Y lo que nos pedían era calcular esta corriente que circula por acá claramente, y nos piden calcular esta corriente que circula por acá. Nosotros conocemos la relación entre estas, y como tenemos esta, ya podemos conocer esta también. Entonces, como conocemos la IA' de la delta 1, y nos piden la corriente de fase, la calculamos de esta manera. O sea, la dimos por raíz de 3 ángulos menos 30, que es la relación que vimos la clase pasada. Y los otros valores que nos piden, lo mismo. Ahora, encontrar el ICA de la delta 2. Entonces tenemos que encontrar lo primero, el IC de la delta 2, que es lo mismo que el IA de la delta 2 por 1 ángulo 120. Y ahora encontramos el de fase, que lo dividimos por raíz de 3 ángulo menos 30. Y ahí obtenemos el valor que nos piden. Y de ahí nos piden el BB'. En este caso tenemos el BA' y lo multiplicamos por 1 ángulo menos 120, y obtenemos el valor. Y de ahí también nos piden el B'C'. En este caso tenemos el BA'N, que está acá. Para encontrar el BC', vamos a encontrar el BB', que es lo mismo que multiplicar este por un ángulo 120, ángulo menos 120, y lo vamos a multiplicar por raíz de 3 ángulo 30. Y ahí obtenemos el valor. Tíos, aquí hay alguien en este punto que no haya entendido algo, porque yo sé que esta parte es como, aquí hay que ponerle un poco más de ojo. ¿Alguien se perdió acá? Para que lo veamos. Sí, ¿podría repetirlo de nuevo esa parte? Ya. Hasta acá iban bien, ¿cierto? Sí. Ya. Por ejemplo, en este de acá, en el primero, nos piden encontrar el IC', A' de la delta 2. Lo que sería el IA', ¿cierto? Perdón, el IC', que sería esta corriente que circula por acá. No sé si la ven. Donde estoy indicando con el mouse, sería la corriente que circula por justo esta impedancia de acá. Nosotros lo que calculamos es esta de acá. Tenemos esta corriente de acá. Entonces, teniendo esta, nosotros queremos calcular esta de acá ahora. ¿Cómo lo hacemos? Conocemos las relaciones entre cada variable. Se perdió. Ahí está. Ya. Nosotros conocemos la relación entre cada variable. Nos piden encontrar el IC', en este caso, lo que nosotros tenemos es el IA'2. Ese nosotros lo calculamos. Ahora, nosotros sabemos que el IC', es raíz de 3 veces, o sea, perdón, si nosotros tenemos el IC', nosotros si lo dividimos por raíz de triángulo 30, nos va a dar este valor de acá. Entonces lo que tenemos que primero que encontrar es el IC' de la delta 2. Y para eso lo que hacemos es tomar el valor que nosotros ya calculamos, que es el IA' de la delta 2, y la multiplicamos por 1 ángulo 120. Entonces así obtenemos la primera parte, que sería obtener el IC'.
Ahora, como nosotros tenemos el IC', podemos encontrar el IC' A', que sería la corriente de fase relacionada con esa corriente IC'. Y para encontrar esa corriente de fase, nosotros la dividimos por raíz de 3 ángulo menos 30. Y ahí obtenemos nuestro valor. ¿Qué hubiera pasado si nosotros dividimos directo? Nos hubiera quedado la misma magnitud, solo que el desfase, el ángulo nos hubiera quedado mal. Ahora, nos piden, por ejemplo, en este está más fácil, nos piden calcular el BB'. Nosotros habíamos calculado el BAA', que era el voltaje de la pérdida de la carga de línea. Entonces, como nosotros conocemos la relación entre pasar de A a B, de voltaje BAN, por ejemplo, a BBN, que sería lo mismo que multiplicar por 1 ángulo menos 120. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desfasamos en 120 grados, ¿no? En menos 120 grados. Y después, acá hay algo que nos piden calcular que nosotros no teníamos, que era el BB', C'. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el BA', Entonces, para calcularlo, en este caso lo que necesitamos es pasar al el B'N, que sería lo mismo que multiplicar el BA', por 1 ángulo menos 120. Eso nos va a dar el BB', y nosotros sabemos que la relación entre la fase y entre el voltaje de fase y el voltaje de línea son raíz de 3 ángulo 30. Entonces multiplicamos este resultado por raíz de 3 ángulo 30 y nos da el voltaje de línea, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en un principio vimos que el voltaje que salía de la carga era 460? Y acá tenemos nuestro voltaje que llega a los terminales de cada una de las cargas, que llega a la carga en estrella y a las dos cargas en delta. ¿Se entendió ahí, chiquillos? O si hay alguna duda, pregunten nomás. ¿Se entendió? Ya. Cualquier duda que tengan, chiquillos, pregunten nomás, no hay problema, podemos repetirlo. Y bueno, y acá, para ver si ya les quedó más claro, de tarea para la casa, determinar las mismas variables que solicitamos, esas están en el apunte, las pueden ver, este mismo ejercicio está en el apunte, la parte desarrollada en estrella, usando el equivalente monofásico en delta. Así que tienen que resolverlo ocupando el delta. La única diferencia es que acá tendríamos el voltaje VAB y que en este caso la impedancia de línea se multiplica por 3, la de la estrella se multiplica por 3 y las de las deltas quedan iguales. Así que eso les va a quedar de tarea. Si alguien me dice, si alguien me manda por Slack de aquí al fin de semana que la resolvió, yo me comprometo a subirles una cápsula desarrollándolo en Delta para subirlo también al canal de YouTube y ustedes lo puedan corroborar. Así que si alguien lo resuelve, yo me comprometo a hacerles el desarrollo. Si nadie lo resuelve, van a quedar con la duda. Eso, chiquillos. Hasta ahí llegamos por hoy día, estamos justos en la hora. Así que hasta aquí llegamos con esto. Voy a dejar de grabar.